Calculo que ya te olvidaste de mí, porque es normalmente lo que hace toda la gente que me conoce. Soy Ricardo Ferrari, este es más o menos mi formación institucional. Tengo una licenciatura en biología, un diplomado en enseñanza de la ciencia, soy magíster en antropología por la Universidad de Córdoba y doctor en ciencias naturales por la de La Plata. Y al día de hoy soy el profesor a cargo de bienestar animal en veterinaria de la UBA y de etología en ciencias naturales y Museo de la Plata. ¿Y por qué aparezco otra vez en tu vida? Primero por culpa de Raúl, que es el que pidió esto, te le quejas a él, y porque quiero compartir con vos una visión biológica de la agresión. Más allá de que sea relevante para la problemática del bienestar animal, es muy relevante para entender la estructura social de los bichos, ya sea que sean subyugados, es decir, domésticos, o no. En realidad, la postura que yo voy a proponerte parte de este texto sobre la agresión y el pretendido mal, de Konrad Lorenz, un texto que va a sugerir de manera bastante polémica en su momento, ahora ya no, que la agresión no era un mal funcionamiento de los sistemas, sino una adaptación. Vos vas a encontrarte cuando lees textos de comportamiento que se arma un bollo, porque te dicen que el lobo ataca al lobo, pero el león ataca a la gacela, y en esas mezclas agresión y predación te caen juntos, así que vamos a empezar separando esas dos estructuras conductuales. En la predación, los individuos son de especies diferentes, el atacado es consumido y el atacante se mueve de forma tal que no deja escapatoria. Sí, hay canibalismo, no voy a empezar a discutir eso ahora, pero la idea es que vos en la predación son de distinta especie y uno de los dos es el recurso del otro. Por supuesto puede fallar, puede ocurrir que la presa se defienda y bueno, esto pasa. En cambio, la agresión, que vamos a empezar a llamarla correctamente agonismo, es entre individuos de la misma especie. El atacado es el expulsado y el atacante se mueve de forma tal que produce la huida. ¿Por qué? Porque está disputando un recurso, el otro no es el recurso. Sí, a veces vas a ver que un animal de una especie, por ejemplo un elefante, expulsa a un animal de otra especie, por ejemplo un rinoceronte, para quedarse con el recurso, por ejemplo el agua. Pero en este contexto nos vamos a concentrar en las interacciones entre individuos de la misma especie. Y entonces el agonismo tiene como función expulsar al otro. Por supuesto hay sorpresas, lo que Lorenz llamaba el accidente de ninguna manera accidental, que es cuando en una pelea, por ejemplo, entre ciervos, un cuerno se le mete en el ojo a otro. Inclusive hay un estudio de algunos ciervos que atacan de flanco tratando de perforar los órganos vitales. Bueno, el problema que tenemos, y que ya en el 87 Fraser y Russian lo proponían, era que agresión terminaba haciendo referencia a cualquier conducta que causara daño o intentara causar daño, con lo cual las guerras, hasta las moscas, te caían en la misma clasificación. De hecho, hay un texto de Tinbergen sobre guerra y paz en los animales y en el hombre que tiene esa patinada, o sea, mete en la misma bolsa la guerra nuclear y pegarle a tu cuñado. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar una definición y decir que una interacción es agonística cuando resulta en el aumento de distancia entre el organismo sujeto y el objeto de la conducta implicada. Es decir, la función del agonismo es expulsar al otro, quitarlo del entorno. Ya veremos por qué. Como el comportamiento agonístico tiene estructura, esto es una propuesta de Lorenz, todo comportamiento tiene estructura, lo puedo manejar como si fuera un órgano, puesto a hacer un estudio biológico, ¿no? Entonces, si un cráneo tiene partes, pues la agresión también tendrá partes. ¿Y qué partes son esas? Empezaremos por el ataque. El ataque es una pauta con contacto físico que produce la expulsión de otro. Fíjate acá, estos dos simpáticos gatitos, para matar usan la boca normalmente. Entonces cuando pelean entre ellos usan las arpas. Lo mismo pasa con ciertas serpientes venenosas que cuando pelean no se muerden. Es decir, hay conductas específicas para el agonismo.
El ataque es una conducta con contacto físico que produce la expulsión, en tanto que en el cazador, simplemente para terminar de separar agonismo de predación, la estructura del cuerpo es tal, fíjate este colmillo, que no produce el alejamiento. Cuando esto muerde, se desliza entre las vértebras, la separa y te mata. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de un ataque? Para empezar, puede producir heridas. O sea, impone un costo al que lo recibe, pero puede hacer que los predadores detecten el batifondo que están haciendo los que pelean, se producen riesgos al huir y claro, efectivamente cuando hay un ataque tenemos un problemita de estrés. Entonces previsiblemente vos te darás cuenta que hay un montón de presiones de selección para que cualquier variable que permita obtener el mismo resultado, expulsar al otro, sin estos costos, empezará a tener ventaja sobre el ataque. Y efectivamente aparece la amenaza. ¿Qué es la amenaza? Algo muy similar al ataque, pero sin contacto físico, que va a permitir que el que recibe la amenaza evalúe la capacidad del atacante y decida si se queda o no. Esto lo vamos a ver en profundidad dentro de un ratito. Ahora bien, puede ocurrir que vos no veas que esta bestia te está amenazando y entonces no te retires y te comas un ataque, con lo cual previsiblemente aparece otra conducta que es la exhibición de fuerza, que es similar a la amenaza pero no se dirige a un individuo concreto y permite que todos los que ven esa exhibición de fuerza puedan evaluar la capacidad de combatir de quien lo realiza. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo una secuencia en la cual tengo la exhibición de fuerza, que es la que menos riesgo me hace correr, simplemente llego a un sitio y muestro mi capacidad de combate. Si por alguna razón quiero expulsar a algún individuo, lo amenazo primero y si no se retira, paso al ataque. Bueno, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del pobre nabo que está recibiendo estos comportamientos? Bueno, la reacción complementaria del ataque es la huida, que consiste en poner distancia entre el atacante y el atacado. Otra vez tiene una serie de consecuencias, te tenés que alejar, tenés que dejar la pareja, el alimento, el refugio, tenés que encontrar la forma de regresar, porque si te fuiste de donde vivías, vas a tener que volver, con riesgo de meter la pata y que te ataquen de nuevo y te expones a predadores. Como te darás cuenta, otra vez tengo una serie de consecuencias que empiezan a actuar como presión de selección. Cualquier cambio que me permita detener la agresión sin huir será favorecido y efectivamente aparece la sumisión. Son comportamientos que detienen el ataque e indican que se desa el recurso. Por lo general, el que los realiza se expone e imita crías. Vos has visto perros que en plena pelea de golpe se tiran panza arriba y se me dan encima. Y vos decís, ¿qué le pasa a este? Bueno, está haciendo una conducta de cría. Pero lo interesante de esto es que cuando está panza arriba, deja a la vista el cuello, que es la zona donde una mordida mata. Y si han visto animales, perros o lobos, que llegan hasta ese cuello, abren la boca pero quedan inhibidos, porque ese cuello expuesto en ese animal panza arriba actúa como señal inhibitoria. Si el que está caído se para, se reinicia el ataque. Es decir, la sumisión es un comportamiento que estructuralmente hasta es lo opuesto del ataque. Por ejemplo, en las gaviotas que atacan picoteando, la sumisión es girar la cabeza, dejar la nuca expuesta al picotazo, pero apuntar tu arma en la dirección opuesta. Muy bien, previsiblemente hay una conducta distinta que es el apaciguamiento, que son conductas previas al ataque que lo evitan. En cierta manera lo que hace el individuo es desviar el curso de interacción en otra dirección. Por ejemplo, puede acicalar, puede tocar los genitales, puede compartir comida. Exactamente con el mismo razonamiento que hicimos antes, yo tengo la huida, que es muy costosa, con lo cual tenderé a tratar de no huir, sino de hacer sumisión. Inclusive si me percato del que está frente a mí podría realizar algún tipo de agonismo, puedo intentar apaciguamiento. Como en la historia, bueno, lo que yo tengo son riesgos de daño.
La exhibición de fuerza tiene menos riesgo de daño que la amenaza, tiene menos riesgo de daño que el ataque, con lo cual, como yo interpreto todos los comportamientos en términos de beneficios sobre costos, cuanto más bajos sean los costos de expulsar al otro, más alto será el beneficio, cualquiera que él sea, que ya lo vamos a ver. Entonces lo que uno espera es ver un deslizamiento donde en la interacción agonística podría empezar con exhibiciones de fuerza, si estas no lo resuelven, seguir con amenazas, si estas no lo resuelven, seguir con ataque. A esto llamamos, ya lo vamos a profundizar, escalada. La idea es que voy escalando los riesgos. Y claramente del otro lado pasa lo mismo. Yo tengo el apaciguamiento, si con eso no lo calmo, paso a sumisión, si con eso no lo calmo, paso a huida. Otra vez la misma historia, los beneficios que aquí son menguados, ya son una pérdida, dividido los costos, yo trato de que esos costos sean lo más bajos posible. Y ya que hablamos de riesgos, vamos a incorporar otro riesgo, que lo vamos a tomar de este trabajo, que habla del precio de atacar. ¿Por qué? Porque fíjate que hasta ahora estamos hablando de daños que el atacante inflige al atacado. Y resulta que estos autores empiezan dando un ejemplo, y es que antes de que aparecieran los guantes de box, no había muertes en el boxeo profesional. ¿Por qué? Porque la mano humana se rompe al golpear contra el cráneo mucho antes que el cráneo. Entonces, cuando vos lanzabas un golpe a mano desnuda, tu propio cuerpo inhibía que fuera muy fuerte, porque te podías vos dañar antes de dañar al otro. En cambio, el guante, que te protege la mano, permite que lances toda la fuerza sobre la cabeza del otro pobre infeliz. Entonces, estos autores lo que van a decir es que los modelos de teoría de competencia entre animales tienen un costo energético que hace que vos te vayas fatigando y tiendas a usar reservas que van desde consumo de energía hasta producto metabólico de desecho, que se te van acumulando en esos costos, en la fatiga, y costos del daño, las heridas que vos recibirías por lo que hace el oponente. Y lo que los autores van a proponer es que se van acumulando los costos de pelear más el daño que te hacen, y cuando supera cierto máximo, huís. Es un modelito sencillo. Bueno, ellos van a proponer que hay un daño autoinfligido. Ahí tenés que sumar a este daño acumulado el daño que vos te haces al golpear. El daño que vos te haces al tensar el cuerpo. Hay un daño que vos te estás infligiendo. Y si ese daño es muy alto, termina haciendo que vos te retires, aunque le parezca desde afuera que la pelea no se terminó. El costo total, entonces, estos autores proponen agregar un tercer término, daño autoinfligido. El atacante tiene potencial de controlar ese daño, ajustando la tasa, pero varía a lo largo de tres ejes: qué tan probable es que te dañes, qué tan severo es el daño que te haces y qué tan reversible. Vos podés perder una función debido a que golpeaste muy fuerte, o mordiste muy fuerte, o lo que sea muy fuerte, y luego te tenés que curar, con lo cual hay que agregar esos costos. Dicho sea de paso, esos costos también habría que agregarlos en el perdedor. Entonces, ese daño autoinfligido entra en la ecuación. ¿Qué tengo entonces yo? Tengo que una especie de danza estructural, donde el atacante puede elegir entre tres estrategias: exhibir, amenazar o atacar, y el que recibe el ataque puede elegir entre tres estrategias: apaciguar, sumisión o huida. Y por lo general se suponía que íbamos siempre de la parte de abajo de esta gráfica hacia arriba. Exhibo, si no logro que se vaya, amenazo, si no logro que se vaya, ataco. Apaciguo, si no logro que se vaya, hago sumisión, si no logro que se vaya, hago huida. Pero cuando se empieza a observar con más atención, se encuentra que las transiciones no son así de lineales. Ocurre que de golpe un animal está atacando y pasa a ser apaciguamiento, o está atacando y pasa a ser amenaza, o está huyendo y pasa a exceder una exhibición de fuerza. Entonces la pregunta es: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se sostiene esta estructura lineal? Fíjate, la idea de la escalada es que yo tengo la exhibición de fuerza. Si el otro individuo se retiró, cesa la interacción; si no, amenazo; si se retiró, cesa la interacción; si no, ataco. Y por el otro lado
Apaciguo, si el otro deja de atacar, cesa la interacción, si no hago sumisión, si el otro deja de atacar, cesa la interacción, si no huyo. O sea, uno tendería a esperar que fluyan en esta dirección las conductas de ambos contendientes. Pero resulta que lo que va a ocurrir acá es que yo me encuentro que si yo exhibo y el otro no se rinde, amenazo, pero puedo volver para atrás y hacer exhibición de nuevo. O puedo amenazar y si no se retira, atacar o volver a exhibir. Y lo mismo pasa con el otro. En rigor, la sumisión puede ir a huida, la huida puede ir a sumisión. Y en realidad, cuando yo estudio con cuidado las interacciones, lo que pasa es esto. Cualquier individuo puede pasar a cualquier conducta desde cualquiera de ellos. Si yo apaciguo y no dejo de atacar, puedo pasar a amenaza. Y si yo exhibo y no se va, puedo pasar a sumisión. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué otra cosa distinta de los costos existen? Bueno, lo que está pasando es que los individuos parecen estar haciendo algún tipo de evaluación para decidir qué conducta hacen a continuación. ¿Por qué? Si yo miro la estructura del combate, encuentro que el combate termina siempre con la huida. Pero fíjate que los combates son distintos. En algunos casos, con solo aproximarse se produce la huida, y en otros casos llegan a la pelea o a marcha paralela. Entonces, fíjate que hay muchos caminos para llegar a esa separación. Entonces, lo que yo te propongo ahora es entender que esa interacción, que empieza con un contacto y termina con un huyendo, tiene mediaciones y efectos. ¿Qué son las mediaciones? Aquellos factores que hacen que un individuo tienda a atacar. ¿Por qué tienda a atacar? Porque se ha visto que el que ataca normalmente gana. El que ataca primero normalmente gana. Ya vamos a ver qué hay excepciones. Y luego tiene efectos que según qué impacto tienen son o no funciones. Entonces te voy a hacer un galope rápido por las mediaciones. Se ha visto que el hecho de que un individuo pase a atacar, es decir, en términos de sistema de grafo, toma la decisión de pasar de un nodo al otro, influencia quién tiene el recurso, si ganó o perdió una confrontación, si hay predadores, si hay rivales, si está en su territorio, si está emparentado, el aspecto del otro, si hay aliados, la calidad del recurso, si vio otro combatir antes, el estilo de coping. Coping son las conductas que un individuo hace para contener los efectos del estrés, si el ambiente está enriquecido o ciertos límites fisiológicos. Vamos a ver un análisis de esto, teniendo en cuenta que todo esto se investigó ceteris paribus, es decir, todo igual, un típico experimento, menos la variable que yo quiero estudiar. Bien. ¿Quién posee el recurso? Si estamos en individuos de tamaño similar, edad similar, sexo similar, normalmente el que tiene el recurso lanza primero el ataque, lo cual tiene un sentido en una ecuación costo-beneficio, porque si vos no tenés el recurso, peleás y perdés, no perdiste nada. Sí, te pudieron lastimar, toda esa historia, pero eso lo tenías igual. En cambio, si yo tengo el recurso y peleo y lo pierdo, perdí. Perdí en serio. Esto fíjate que tiene toda una serie de vueltas, porque en este modelo, si el recurso es comida y pierdo, bueno, muero de hambre. Pero en principio se ha encontrado que los que tienen el recurso tienden a lanzar el ataque primero. A su vez, se ha encontrado lo que se llama un efecto del ganador. Los individuos que han ganado una pelea tienen mayor probabilidad de, si enfrentan a individuos de tamaño similar, edad similar y sexo similar, por eso te decía ceteris paribus, en situaciones similares tienden a atacar primero. Lo que se ha encontrado, se ha hecho un experimento muy interesante. Yo tomo dos pececitos de más o menos 1 milímetro de diferencia, más o menos 2 horas de diferencia de vida, y los hago pelear. Si yo tomo al ganador y lo pongo frente a otro pez, tiende a atacar. Y lo que yo encuentro es que deja de atacar cuando el otro individuo es bastante más grande que él. Es decir, el ganador se percibe como más grande. Ese efecto dura un tiempo y claro, si hay un efecto de ganador, hay un efecto de perdedor.
Esto tiene que ver con lo que se llama pesimismo y optimismo cognitivo, que tiene que ver con la sentiencia, es decir, animales que tienen un estado de sentiencia negativo tienden a ver las situaciones como más negativas y los que tienen estado positivo tienden a verlas como más positivas. Esto probablemente se relacione por ahí. El ganador se percibe como más grande, tiende a atacar y por lo tanto tiende a ganar. Y el perdedor se percibe como más chico, tiende a rajar apenas le dan la oportunidad. Muy bien, hay predadores cerca. Lo que se encontró, por todo esto que charlamos al principio, ¿te acordás? Que en la pelea te delatás tu posición a los predadores. Se encontró que cuando vos ponés, dejás que los individuos empiecen a pelear y vas acercando un señuelo con forma de predador, tardan mucho en verlo. Tardan tanto en verlo que a veces lo tenés que tocar con el señuelo. Y bueno, efectivamente eso significa que están en riesgo y algunos experimentos, una estudiante mía hizo eso con suricatas en el zoológico, creo que de La Plata, eran dos grupos que se peleaban mucho, pasó sobre ellos una silueta de predador y se acabó. A partir del momento que registran que hay un riesgo de muerte, dejan de pelear. Esto tiene sentido. Si un búho pelea con otro búho, está peleando por la zona de caza. Pero si aparece un predador, lo que está en riesgo es su vida. Y esto nos remite a este segundo efecto, en la presencia de rivales cerca. Esto es lo que se llama el fenómeno del querido enemigo. Si dos individuos están peleando por una porción del territorio, es decir, cada individuo tiene un territorio que se solapa en un 10% con el del otro y aparece un tercer individuo, la disyuntiva es, si sigo peleando con mi vecino, gano o pierdo el 10%, pero si me descuido y me ataca el recién llegado, pierdo el 100%. Con lo cual, no es que se coordinen para defenderse, dejan de pelearse con el vecino porque ahora tienen que defenderse de alguien que viene por más. Ese fenómeno del querido enemigo también hace que en presencia de terceros los individuos tiendan a no lanzar el ataque. Está emparentado con el otro. Esto te lo cuento, lo vi en mi tesis doctoral. Yo tenía cerdos que eran hermanos y no hermanos, y lo que yo encontré es que había dos tipos de pelea. En una se daban cabezazos y en otra se daban tarascones. Si no son hermanos, se encontró que el 62% de las veces se mordían, pero si eran hermanos no se mordían, se daban de cabezazos. Y fíjate vos que cabezazos y mordidas se parecen en que no había reacción, estaban en un corral, pero la mordida es más exitosa en expulsar al atacado. El 26% de las veces contra el 18%. De hecho, tuve el resultado de un experimento. Yo venía estudiando esto, haciendo etogramas en una estación de cría de un colegio en Uribe Larrea, un colegio de Don Bosco, salesiano, y me encontré con que por un accidente, no, por manejo, digo, las camadas todos los hermanos eran del mismo color, marrones, negros, con pintitas, spots y fajados. Entonces yo siempre que veía pelearse, por ejemplo, a dos negros, peleaban a cabezazos, y si se peleaban con uno de otro color, trataban de morderlo. Para que te des una idea, estos animales tenían cortado el colmillo, o sea que claramente esa mordida era de regulación innata. Un día estoy acercándome y veo que dos negros estaban mordiendo. Y dije, bueno, qué pena lo bien que venían los resultados. Y entonces un estudiante me venía gritando de lejos, mírele las orejas. Y cuando miro las orejas veo que uno de los negros tenía un corte. Había nacido otra camada de animales negros. Siempre que se peleaban dos animales negros, uno con un corte en la oreja y otro sin corte en la oreja, se daban mordidas. Y cuando se peleaban animales del mismo color y sin marcas, se daban cabezazos. Es decir, una observación accidental que terminó de corroborar este lío. Muy bien, ¿qué aspecto tiene el otro? Esto vos has visto muchos estudios al respecto, que el animal más grande, que el animal que intenta parecer más grande. Bueno, hay toda una teoría nueva, tiene ya un montón de años, la de Zahavi, que dice que en rigor ese aspecto lo que está diciendo es que es muy capaz de combatir porque se está trabando, está tomando lo que se llama un handicap. Pero en principio el aspecto decide si va a lanzarse un ataque o no sobre el otro. O sea, ya no se acepta que el gato esté tratando de parecer más grande, sino que ese aspecto comunica algo.
Hay posibles aliados cerca. Lo que se encontró es que cuando un individuo está interactuando con otro y cerca hay un posible aliado, es más probable que lance un ataque. De hecho, el experimento era bastante tonto. Había dos monos comiendo y empiezan a pelear, o les pasan la grabación de dos amigos de ellos peleando. Inmediatamente se empiezan a pelear entre ellos. El recurso es de calidad. Este es un experimento re divertido, ¿viste? Agarran dos salamandras y las colocan en una arena, o sea, un espacio de combate. Y en esa arena hay caca de salamandra, como verás, toda tecnología de punta. Y esa caca puede provenir o de una salamandra que comió hormigas o de una salamandra que comió termitas. ¿Y qué vieron? Que si la caca es de una salamandra que comió termitas, el poseedor del recurso y el recién llegado tienden a atacar más. ¿Por qué? Porque la caca que tiene restos de termitas indica un recurso de calidad, porque la termita es más digerible que la hormiga, tiene menos quitina. Entonces, si el recurso es de alta calidad, va a aumentar la posibilidad de que el defensor y el recién llegado lancen el ataque. ¿Ha visto combatir a otro antes? Esto tiene sentido, porque si yo veo a otro pelear, equivale a ver una exhibición de fuerza. Con lo cual lo que se encontró es que, ceteris paribus, si yo veo pelear a un individuo de mi mismo sexo, mi misma edad, mi mismo peso y lo veo ganar, tiendo a comportarme como si yo estuviera bajo efecto del perdedor. Y si lo veo perder, tiendo a comportarme como si yo estuviera bajo efecto del ganador. El estilo de coping, ya más o menos te conté. En los cerdos lo que se hace, que es el coping, te conté, digo, que en los cerdos se hace una pequeña experiencia, que es el test de puesta de espaldas. Se ponen a los cerditos de espaldas y se mira cuánto tiempo forcejean. Y se ve que más o menos hay dos grupos, cerditos que hacen 2 o 3 esfuerzos y dejan de moverse, y otros que están dale, tratando de soltarse. Entonces se habla de coping activo, este último grupo, y coping pasivo. ¿Qué pasa con los nabos de coping activo? Tienen poca plasticidad en el combate, normalmente no responden a las señales del otro, el otro da pasivo, otros siguen atacando, acosan, o sea, si el otro no da bola al ataque, igual siguen atacando, y no discriminan, pueden llegar a atacar a animales más grandes, y claro, de tanto atacar a veces ganan. Un poco el sociópata que todos tenemos en la familia. Y luego, si el ambiente está enriquecido, se ha encontrado que los individuos con coping pasivo tienden a, cuando los están atacando, involucrarse en otra actividad. Involucrarse en otra actividad, hacer otra cosa, desengancharse, digamos. Hay otro tipo de regulaciones. Una son la posibilidad de limitantes fisiológicas. Es un estudio muy interesante en leones marinos, que se veía que estaban combatiendo y de golpe se metían al agua y dejaban de pelear. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Vieron algo? ¿Pudieron evaluar que iban a perder? No. Alcanzaron tal temperatura corporal que ya no podían seguir peleando. O sea que yo a veces veo una terminación de una interacción agonística, no porque la pelea se resolvió o porque uno de los dos decidió que no podía ganar, sino básicamente porque ya no pueden seguir peleando. Demasiada temperatura, se van a morir. Ahora bien, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer experimentos ceteris non paribus, es decir, con más de una variable por vez? Esto es simplemente para que veas lo complejo de este asunto. Acá tenemos uno de estos experimentos con unas avispas parásitas. Los rasgos que afectan la pelea son dos: la capacidad de conservar el recurso si combato, y el valor del recurso. El valor del recurso que se disputa depende de tu estructura, y los ganadores suelen ser los individuos con una gran capacidad de combate. Entonces lo que se hizo fue estudiar el tamaño del cuerpo, la edad y el alimento, cómo interactuaban entre sí a la hora de que se viera cómo combatían y quién ganaba. Lo que se hace es bastante sencillo. Se toman, como esta es una avispa parásito, se hace que haya muchos huevos en una presa o pocos, de manera que eso hace que nazcan muchas crías de poco peso o pocas crías de mucho peso, y lo que se estudió fue si los animales se habían copulado antes, la edad que tenían y se habían comido antes. ¿Y qué se encontró? Que la probabilidad de éxito aumentaba con el tamaño, pero el tamaño no permitía predecir el agonismo. La edad afectaba el resultado y el grado, con los machos viejos tendiendo a ganar más que los jóvenes.
son más agonísticos que los jóvenes, y mientras que el alimento aumentaba la probabilidad de éxito de los viejos, no lo aumentaba en los jóvenes, no afectaba el grado de agonismo, y la cópula no afecta la probabilidad de ganar, pero sí el grado de agonismo. Es decir, yo tomo tres factores que por separado permiten predecir, pero juntos predicen distinto o no predicen. Y luego se hizo un estudio en otro bicho, que es la drosófila, sobre la historia de vida. La idea de ver si la historia de vida te cambia tu forma de combatir, y se encontró, por ejemplo, la agresión ocurre más en machos jóvenes que en viejos, pero lo que se encontró es que varía la agresión con la edad, y habría confusores con la edad. Entonces lo que se toma es drosófila, que tiene un ciclo de vida fácil, es barata, no aparecen problemas éticos, porque uno tiende a suponer, eso no es tan cierto, que hay evidencia experimental en contra, que los insectos no sufren. Entonces se los hacía pelear en contexto de defensa de recursos, de cópula forzada con hembra y de coerción a hembras que no han copulado, y lo que se encontró es que la agresión varía significativamente con la edad. Machos de 4 días eran más agresivos que los de un día, pero los de más de 4 días mostraban niveles de agresión similares a los de uno. O sea, era una curva muy rara, no era que iba aumentando la agresión parejo con el tiempo. El mayor resultado fue que para los 3 tipos de agresión aumentaba con la edad y después se estabilizaba, y que los machos con experiencia sexual fueron menos agresivos hacia las hembras, pero no hacia los machos, que los machos vírgenes. Entonces se asume que en la agresión aumenta la tasa de mortalidad, aunque no es heridas. La experiencia jugaría un papel. La estrategia por defecto del macho es buscar reproducirse sin tener que pelear, que te pueden lastimar, y cuando llevas mucho tiempo sin fufu, chucu, 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 entonces sí empezás a pelear. Pero en cambio los viejos pelean. ¿Por qué? Y porque tienen poca oportunidad. Sería aprovechar gaviota que no te verás en otra. De hecho, se habla de que en nuestra especie ocurre eso. Un noble anciano, cuando pelea, pone en riesgo 10 o 15 años de su vida. Un joven pone en riesgo más. Bien, entonces, ¿qué tengo yo aquí? Que yo puedo meter la agresión en distintos ejes explicativos. Acá, por ejemplo, tengo tamaño corporal, experiencia sexual y edad, y tratar de entenderla desde allí. Hay que tener cuidado, porque cuando yo estoy explicando, a medida que voy bajando el nivel de complejidad, llegando al individuo, explico cada vez menos. Entonces, si yo hablo de agresión en mamíferos, tengo un modelo. Si hablo de agresión en primates, tengo otro. Si hablo de agresión en simios, tengo otro. Si hablo de agresión en esta población de simios, tengo otro. Y cuando llego al individuo, son tantas las variables que puede ocurrir que el individuo el individuo no está determinado. Lo que tengo son probabilidades de que haga cosas, ¿ok? Muy bien, algunos efectos de la interacción agonística son el orden de precedencia en el acceso al recurso, la posesión del recurso o del territorio, la formación de jerarquías, el cambio en la autoevaluación y el cambio en la regulación hormonal e inmunitaria. ¿Qué es el orden de precedencia? El orden de precedencia es quién accede primero al recurso. Está más o menos claro que está tomando agua fresca en cantidad, sin barro, y va a tomar una cosa tibia con barro, pis y caca. Es decir, el acceso al recurso, el recurso tiene calidad que se va deteriorando, no solo cantidad. ¿Y qué es el orden de precedencia? Que normalmente, cuando vos has perdido una pelea recién o hace unos días, tendés a apartarte y ceder el recurso de quien te ganó. Luego está lo que se llama la posesión del recurso, que es otra cosa, normalmente recursos que no se pueden compartir ni apartar. El vencedor se queda allí y bloquea su acceso. De hecho, eso puede llevar a lo que se llaman dominantes despóticos, que impiden el acceso a los recursos del resto del grupo. Formación de jerarquía. Esto es interesante porque lo que hace la jerarquía es trasladar al resto de la historia social el resultado de las primeras peleas. Cuando yo mezclo cerdos, que estoy llevando a un frigorífico, por ejemplo, se da toda una serie de peleas, pero rápidamente las peleas caen. ¿Por qué? Porque cada uno aprende, ya sea por pelear o por ver pelear, con quién no meterse. Entonces, en caso de disputa de un recurso, el individuo se aparta del dominante. Es más o menos esta historia
esto es un chiste, pero fíjate, este le gana a todos, estos dos le ganan a todos menos a este, estos a todos esto, pero no a esto, y estos están, lo que en etología decimos, bien cagados. ¿Qué significa? Que ellos muy probablemente se vayan del grupo si irse es menos costoso que quedarse. ¿Por qué? Porque si este se va y logra entrar en otro grupo, si entra abajo está igual, pero si entra en cualquier otro nivel de la jerarquía tiene alguna pequeña ventaja. La migración entonces la puedo explicar no solo por un problema ecológico, sino por un problema de estructura social. Hay un cambio en la autoevaluación, esto ya te lo conté cuando hablé del efecto del ganador, pero vos fíjate que la autoevaluación tiene efectos en más cosas que solo la pelea, por ejemplo en el cortejo. Si yo me percibo como saludable por una pelea, probablemente intente formar alianzas reproductivas o no con individuos que de otra manera no lo haría. Por fin hay cambios en la regulación hormonal e inmunitaria. Suele ocurrir que los que pierden mucho tengan la maduración retrasada, básicamente porque les conviene. Yo recuerdo haber estudiado en mi tesis unos pecaríes donde el submisivo tardó muchísimo en madurar sexualmente, sino que tenía la misma edad que el dominante. Pero tiene sentido, ¿para qué voy a madurar si en cuanto yo intente chucu con alguna de las hembras me voy a comer un ataque? O sea, tiene sentido esta plasticidad desde el punto de vista de beneficios sobre costos. Pero el otro punto es que si yo estoy perdiendo muchas interacciones agonísticas, si estoy todo el tiempo en alarma, me estreso, y si me estreso, baja mi sistema inmunitario, con lo cual aparece unos costos de segunda generación, digamos, que son las consecuencias de la agresión. Acá podemos poner una infección en una lastimadura, por ejemplo. Entonces lo que yo tengo es un sistema en el cual las mediaciones, al regular la estructura, producen los efectos que van a impactar en las mediaciones. Tengo efectos de tipo ecosistémico, que es cómo me inserto en el ambiente, sociales, que es cómo me coloco en la estructura del grupo, e históricos. Y a esto tenemos que agregar un tipo de interacción, que es la interacción post-conflicto, que se ha encontrado en muchas especies, probablemente sea general. Son interacciones afiliativas en individuos que acaban de pelear, y normalmente lo que hacen es recomponer el entramado social. Uno de los primeros relatos de esto lo hacían con simios, chimpancés que habían peleado, luego una hembra estaba despulgando al ganador y tomaba la mano del perdedor y la ponía sobre el ganador. Si el ganador la toleraba, ¿qué pasaba? El perdedor permanecía en el grupo. Por supuesto, no en el nivel que estaba antes, pero no tenía que irse del grupo. La interacción post-conflicto lo que hace es recomponer el entramado social en una nueva estructura, pero estructura al fin. Vos seguís perteneciendo. De hecho, una de las estudiantes de etología, Alejandra Tártara, durante el trabajo práctico de la materia, había hecho un estudio en ñandúes, donde había estado estudiando interacción agonística. Los ñandúes en el zoológico de La Plata están en un foso, y lo que encontró es que de todas las conductas de agresión, solo cuando había una pelea con un ganador claro, vio aloaceo. ¿Qué es esto? Que uno de los machos le limpiaba las plumas a otro. La única vez que se vio aloaceo fue cuando, después de una pelea con un claro perdedor, ese perdedor hacía aloaceo. ¿Ok? Muy bien. Esto es entonces lo que yo te estoy diciendo que pasa. Vos tenés una serie de conductas que según cómo se dan, llevan a desplazar o ser desplazado, puede ocurrir o no posconflicto, y todo esto produce cambios en los mismos factores que producen cambios en la estructura de la secuencia. Es un sistema complejo entonces, con varias retroalimentaciones, y lo que yo te propongo es distinguir las mediaciones sociales, las mediaciones individuales y las mediaciones etológicas. Entonces yo tengo que el agonismo refleja todo esto y a su vez lo modifica. Una interacción agonística que va a ordenar la estructura social y espacial, a su vez ese reordenamiento de la estructura social y la espacial va a influenciar en las futuras interacciones agonísticas. De hecho, un tesista, Javier Negrete, que trabajó con elefantes marinos,
aparte de encontrar una serie de pautas que no estaban vistas, encontró que las pautas, fíjate, agresión con contacto y sumisión con contacto aquí, y acá pautas sin contacto, sumisión sin contacto, agresión sin contacto. Y fíjate que las pautas sin contacto se comunican preferentemente entre ellas y las pautas con contacto se comunican preferentemente entre ellas. ¿Qué significa? Que habría dos estilos de combate. Las peleas sin contacto físico terminan rápido, la mayoría duró, fíjate acá tenés una lista, 280 duraron 2 golpes, y fíjate que ya más allá de 8 casi no hay. En cambio, las interacciones con contacto físico llegaron a durar 234 golpes. ¿Qué significa esto? Que animales que se parecen mucho y no logran definir quién es el que gana, están más tiempo interactuando, con lo cual están más tiempo lanzando ataques, se están golpeando más tiempo. Son peleas de más riesgo. Cuanto más similares son los individuos que combaten, más tardan en poder decidir cuál es el que tiene la capacidad de combate y el otro se retira. Uno puede interpretar entonces la interacción agonística como un intercambio de información que te permite decidir si seguís peleando o no. Y en beneficio de los dos, eso tiene que ser rápido para evitar los accidentes. Entonces, esta estructura de interacción, referida a posesión de recursos o estructura social o espacios, me hace ver que el agonismo no es un problema a remover, sino una forma de ordenar el entorno. Es un indicador de cambios en el individuo y en la estructura del grupo. Si yo veo agonismo donde no estaba, algo pasó, y los individuos están orientados a hacer conductas agonísticas. No es que son malos o pasó algo. El agonismo es parte de su adaptación al ambiente, es una forma de regulación social. Una interacción que refleja la inserción ecosocial de los individuos en el ambiente, que genera orden en esa inserción. ¿Qué significa que genera orden? Que las probabilidades cambian, siendo mayores las probabilidades de acceso a los recursos del ganador que las del perdedor. Esta sería la idea, y te sugiero que te sujetes, porque hay una serie de estudios, que no diré que son recientes, tal vez estén poco divulgados, sobre un ovicho que son estos nidarios. El polipológico se llama este paper, eso es un título para una publicación. La idea es que yo tengo pólipos, te lo cuento rápido, vos si querés después léelo, en lo cual yo los coloco juntos y veo cómo se atacan. Simplemente tienen unos tentáculos que tienen más nidocitos que otros, entonces un ataque es sacar esos tentáculos y tocar al otro. Entonces la pelea se considera terminada cuando uno de los dos individuos se aleja o se retrae por 10 minutos. Entonces, cuando solo un individuo lastima al otro, en el sentido que lo toca y le quedan pegados los nidocitos, digo que la pelea es con contacto físico, y lo que se encontró es que siempre ganaba el atacante. O sea, si un individuo se inclinaba y tocaba al otro, el otro se iba o se contraía. Y lo que se encontró es que el peso seco de la anémona permitía predecir el resultado de las peleas sin ataques, pero no el de las peleas con ataques. ¿Te acordás lo que yo te decía de la capacidad de retener recursos, que el tamaño corporal era un buen predictor? Bueno, fíjate, cuando un individuo era mucho más grande que otro, la pelea no tenía ataque y ganaba el que era más grandote. Y si un solo individuo atacaba, también permitía predecir. En peleas sin ataques, el contacto de tentáculos disminuye a medida que avanza la pelea. En los que tienen ataques, el ganador pasa más tiempo haciéndole contacto físico al perdedor. La duración del contacto en el primer cuarto de la pelea es más baja que en el tercero y el cuarto, es decir, va cambiando el contacto. Y fíjate que al principio es más fuerte. Donde no usan los acrorragi para hacer daño, el peso seco es una medida de la capacidad y una medida de la victoria. Pero cuando hay ataque, el tamaño de los tentáculos es el predictor. Es decir, fíjate que en estos bichos se parece el combate al que vimos en el resto de las especies. Hay
una capacidad de evaluación que tiene que ver por los tamaños, los animales se empujan y así pueden evaluar el tamaño del otro, y luego está el contacto físico con el arma que decide quién se quiere y quién no con el recurso. No importa, es más o menos así una pelea entre estos bichos, y luego se encontró que si yo sigo investigando esta especie, tengo lo que se llama audacia. Yo le pego un susto a un animal que se contrae, prepelea y luego lo hago pelear. ¿Y qué se encontró? Que si yo coloco a las anémonas y tengo animales que han perdido o que han sido asustados, digamos, yo voy a tener la posibilidad de hacer luego peleas entre ganadores con perdedores y perdedores entre sí. Y lo que se encontró es que la audacia, es decir, el hecho de que el individuo no se retrae cuando es tocado, en la primera pelea, en principio, permite predecir el éxito, pero no en la segunda. La experiencia hace que la audacia, o sea, el hecho de que no se retraigan, no permite predecir la victoria. Fíjate, los perdedores tardaban más en salir de la contracción, y luego en la segunda pelea los que empataban tardaron más en salir de la contracción y estos dos tardaban menos. Es decir, hay una audacia que se refleja en la pelea, y esto ya lo vimos. ¿Te acordás que hablamos de coping y yo te dije que los animales con coping activo, es decir, que más rápidamente salían de la situación de estrés, tendían a atacar más? No que salían más rápidamente, que trataban de salir más activamente. Bueno, esto es interesante porque los individuos más audaces no solo eran más propensos a herir, sino que eran más probabilidad de que fueran lastimados. Es exactamente lo que veníamos hablando en el resto de los seres vivos. Los individuos, entre comillas, serían valientes, tenían más probabilidad de ganar el territorio, pero a costas de lesiones. Otra vez, el que ataca primero tiende a ganar. Pero te hago reflexionar sobre que estos bichos no tienen sistema nervioso central. O sea que todas estas evaluaciones de las que estuvimos hablando aquí parecen ser una propiedad de tener sistema nervioso, no importa cuál sea la organización. Tal vez estemos en presencia de un tipo de conducta que tengamos que evaluarla tomando un poquito de distancia sobre la complejidad del sistema nervioso. A lo mejor no es tan relevante porque la estructura es la misma en estos bichos. Ok, entonces el mensaje que te quiero dejar es: una interacción agonística refleja la inserción ecosocial y genera orden en esa inserción. Muchas gracias, quedo a tu disposición.